Seamos todos muy bienvenidos a la presente escuela del Ministerio Teocrático. Vamos a hacer sala única el día de hoy, debido a que, como ya hemos hablado en otras ocasiones, cuando la asignación 3 corresponde a una presentación en familia, nos queremos beneficiar todos de ella. Así que corresponde todos en esta sala. Y para dar inicio a nuestra escuela, vamos a dejar los puntos sobresalientes con nuestro hermano Max Brizuela, y corresponden a Primero de Reyes, desde el capítulo 12 hasta al capítulo número 14. Seguramente que usted encontró numerosos puntos sobresalientes, porque la lectura daba para eso. En especial frente al hecho de que en este punto de la lectura de la historia se produce la división del reino de Israel entre el reino del norte y el reino del sur. Y ya sabemos qué significó para Israel esa división. Ahora quisiéramos concentrarnos en un aspecto que relata el capítulo 13. Esto trata, yo se lo voy a resumir, de un profeta que había sido comisionado para entregar una condena al rey, en este caso que estaba de turno gobernando, Jeroboam. Este profeta tenía la comisión de dar la condena de parte de Jehová, y a su vez tenía que ser valiente, porque Jeroboam no era de los trigos muy limpios. Él tenía ya un accionar incorrecto. Así que posiblemente este profeta se enfrentara a la vida y la muerte. Y es lo que pasó, porque este rey intentó prenderlo para hablar en contra de este profeta. Sin embargo, la historia muestra que el profeta pudo zafar gracias a la mano de Jehová. Jehová hizo un milagro para rescatarlo, porque el rey de mala acción quería entonces prenderlo y obrar en contra de él. Jehová lo salvó. Y hasta ahí diríamos, todo bien. Bueno, el profeta tenía además una recomendación directa de Jehová. Y le dijo, no te devuelvas por el camino que viniste, y no comas pan ni agua. Esa era la instrucción así precisa y clara. Bueno, se le había ofrecido a este profeta obediente pan y agua, y él lo rechazó y dijo, no, porque Jehová me dijo que no. Pero ve ahora por favor conmigo el versículo 18. El capítulo 13, el versículo 18. Dice aquí lo siguiente. Otro viejo profeta le dice, ante esto, le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel, esto era mentira, y un ángel mismo me habló por la palabra de Jehová diciendo, hazlo volver contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Paréntesis, lo engañó, de modo que regresó con él para comer pan en su casa y beber agua. Instrucción que Jehová había dado específica y fue pasada por alto. ¿La consecuencia cuál fue? Vemos más adelante que Jehová comisionó a un león para quitarle la vida a este profeta obediente. Entonces había hecho todo bien, pero sí que fue un pequeño error, en realidad fue una pequeña desobediencia. ¿Por qué Jehová? Parece injusto a Jehová acá, ¿no? Como que lo había hecho todo bien. ¿Por qué Jehová no se la perdonó? Al que más se le da, más se le exige. Un principio bíblico. ¿Y tenemos que ser obedientes? Completamente. Esto remarca la importancia de ser obediente en forma completa, sin guardarnos nada. Y al final, también la información dice que este profeta que mintió se hizo daño a sí mismo. Porque eso uno tiene que entender. Cuando uno miente, causa daño a otros y también se causa daño a sí mismo. El Jehová que está en el cielo y juzga, con seguridad no habrá pasado por alto esta mentira engañosa que fue muy perjudicial. Ahora usted, ¿qué le parece si resalta su punto sobre ese punto? Hermana Karen de Brizuela.
gustó mucho el capítulo 13, donde nos enseña que nunca debemos permitir que el temor al rechazo ahogue nuestro ser. Tal como el profeta que habló con Jeroboam, tenemos el privilegio de rendirle servicio sagrado a Jehová sin temor y con lealtad. Aunque hoy en día no esperamos que Jehová intervenga milagrosamente, sabemos que protege y apoya a sus testigos mediante su Espíritu Santo y sus ángeles. Es por eso que sabemos que Jehová nunca nos va a abandonar, porque sabe que proclamamos su mensaje sin temor. Si contamos con su ayuda, hermana Jennifer. En el capítulo 13, del versículo 7 al 10, si el profeta de Dios hubiera abrigado en su corazón el deseo de tener cosas materiales, la oferta del rey de darle un regalo le hubiera resultado muy tentadora. Pero él, como fue leal con Jehová en ese momento, rechazó la oferta del rey y se fue. Hoy en día el materialismo pone a prueba nuestra lealtad. Podríamos sentirnos tentados a sacrificar la oportunidad de hacer más en el servicio de Jehová con tal de conseguir lo que queremos. Entonces tenemos que estar alerta para detectar y eliminar cualquier deseo materialista que haya echado raíces en nuestro corazón. Excelente sugerencia, estar atento, hermano Ángelo Rojas. En 1 Reyes capítulo 14, versículo 13, aparece algo que me gustó mucho. Al final del versículo 13 menciona que Jehová, Dios de Israel, ha hallado algo en él. Entonces esto nos muestra que Jehová nos inspecciona y constantemente está en búsqueda no de nuestros errores, sino de las cosas buenas que tenemos, sin importar que algo, por muy insignificante que sea, pero para Jehová puede ser algo positivo. Busca lo bueno que hay en nosotros. Hermano Jorge Martínez. Ahí en el rey Rehoboam, en el capítulo 12, pide consejo a los ancianos, que eran consabios, le dio un buen consejo. Después le pidió ayuda a los jóvenes de su tiempo, más consejo. ¿Qué logró? Que se dividiera el reino. Entonces, ¿qué me queda a mí? Cuando yo tengo que tomar una decisión importante, ¿quién sabe más? ¿La gente del mundo o la gente que está dentro del pueblo de Jehová, que puede entregarme sabios consejos? Entonces ahí es cuando uno debe pensar y fijarse en lo que Rehoboam hizo y cómo nosotros tenemos que hacerlo ahora. Consejo no le gustó y se fue por otro. ¿Sí? Hermana Jacqueline. Capítulo 13, versículo 32, dice que este profeta, después de haber muerto al profeta del Dios verdadero, dice que le dijo a los hijos que lo enterraran junto con él, porque la palabra de Dios se iba a realizar. Eso me hace pensar y tratar de motivarme a tratar de, en la predicación, mostrarle, aunque sea un texto de la Biblia, a las personas un versículo, porque la palabra de Dios dice que es viva y ejerce poder. Entonces las personas, él puso fe cuando lo vio muerto. Tal vez viendo a la gente directamente de la Biblia pongan más fe. Por supuesto, leer la Biblia. Importantísimo, hermano Francisco Díaz. El 13-18 nos muestra cómo este profeta fue engañado. Pero recordemos que antes él había rechazado la propuesta del rey. Hoy en día nosotros podemos rechazar de plano las propuestas de ideas y sugerencias de personas que nos sirven a Jehová. Pero cuando incluso son siervos de Jehová que nos dicen cosas, por ejemplo, que uno no sea tan estricto en cierto sentido, ahí uno puede dudar y se puede dejar engañar. El consejo puede ser igual de malo que el otro. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno puede ver este asunto, porque puede ser engañado. Por supuesto, sí. Mucho cuidado con los consejos, hermano Daniel Calpa. Primero Reyes 14:10 en adelante, se habla de un jovencito llamado Abías. Su familia fue infiel a Jehová. De hecho, su padre, el rey Jeroboam, fue el primer rey apóstata. Por eso Jehová decidió eliminar a la familia entera. Sin embargo, tuvo una consideración especial con Abías, porque algo bueno para con Jehová se había hallado en él. Es decir, algo que probablemente tenía relación con la adoración verdadera. Es un alivio saber que Jehová se fija en nuestras virtudes y no en nuestros defectos. Muy bueno, muy buen punto, hermanita Milani. Aquí vemos en el capítulo 12 que este nuevo rey Roboam rechazó el consejo de los ancianos y actuó de acuerdo al consejo de los jóvenes.
lo que nos está enseñando es que cuando debemos tomar decisiones importantes en la vida, debemos buscar el consejo de personas maduras, que conozcan bien las Escrituras y que tengan en gran estima los principios divinos. Muchas gracias. Y a todos ustedes también por su excelente colaboración. Así, ahora pasamos a las asignaciones de discurso. Comenzamos primeramente el discurso número 1, que consiste en el privilegio de la lectura de la Biblia. Corresponde el privilegio a nuestro hermano Daniel Abarca. Y él hará la lectura de Primero de Reyes, capítulo 12, en sus versículos 21 al 30. Cuando Rehoboam llegó a Jerusalén, inmediatamente congregó a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres selectos, físicamente capacitados para la guerra, para pelear contra la casa de Israel, a fin de traer la gobernación real de vuelta a Rehoboam, hijo de Salomón. Entonces la palabra del Dios verdadero llegó a Semaya, el hombre del Dios verdadero, y dijo: di a Rehoboam, hijo de Salomón, el rey de Judá, y a toda la casa de Judá, y a Benjamín, y a los demás del pueblo: esto es lo que ha dicho Jehová: no deben subir y pelear contra sus hermanos, los hijos de Israel. Vuelva cada cual a su casa, porque es a instancia mía como esta cosa se ha efectuado. Así que ellos obedecieron la palabra de Jehová y se volvieron a casa, conforme a la palabra de Jehová. Y Jeroboam procedió a edificar a Siquem, en la región montañosa de Efraín, y a morar en ella. Entonces salió de allí y edificó a Penuel. Y Jeroboam empezó a decir en su corazón: ahora el reino se volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, entonces el corazón de este pueblo de seguro se volverá a su señor, Rehoboam, el rey de Judá. Y ciertamente me matarán, y se volverán a Rehoboam, el rey de Judá. Por lo tanto, el rey tomó consejo e hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: es demasiado para ustedes el que suban a Jerusalén. Aquí está tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Entonces colocó uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esta cosa llegó a ser causa de pecado, y el pueblo empezó a ir delante de uno de ellos hasta Dan. Muchas gracias, hermano Daniel, por su muy buena lectura. Nuestro hermano Daniel está trabajando uno de los 2 puntos de nuestra escuela que habla del énfasis. Los invito, por favor, hermanos, si tienen su libro junto a ustedes, que lo tomemos y vayamos a la página 105. En la página 105 nuestro hermano Daniel estaba trabajando énfasis en las ideas principales. Es un trabajo complejo, porque en la lectura pública efectivamente hay que seguir un ritmo, ¿cierto? Que de hecho usted lo hizo muy bien. Cuando obviamente empezó a aplicar lo que salía en esta porción, la consideración del énfasis de ideas principales, podemos destacar, por ejemplo, que en la lectura en voz alta, que es lo que aparece en el recuadro superior de la página 105, destacar los conceptos claves de todo el escrito y no solo determinadas palabras en las oraciones. Es decir, en este caso orador, nuestro hermano Daniel, se destacó en ciertos puntos determinados. Ahora bien, esto no se consigue con solo una técnica. De hecho, si miramos la página y vamos a la página 106, en el último párrafo, antes del ejercicio,
podemos leer que existen varios recursos para comunicar énfasis de modo que el auditorio capte las ideas principales. Leer con más entusiasmo o sentimiento, cambiar de ritmo y hacer ademanes, por mencionar solo unos cuantos. Por ejemplo, yo observé que usted se detuvo dentro de la lectura a mirar al auditorio. Dentro de lo que habló también subió y bajó la voz en determinadas porciones. Eso justamente apuntaba a hacer énfasis y eso estuvo muy bien, hermano Daniel. Luego, al final de la reunión, vamos a conversar también para dar más énfasis y poder más aún tratar ciertos puntos. Muchas gracias, hermano Daniel. Luego pasamos a la segunda asignación, que corresponde a nuestra hermana Luisa de Castro. Ella está acompañada por su asistente, que es la hermana Sara Solís. El título de su asignación es Daniel, y el tema, Jehová bendice a los que le sirven de toda alma. Hola vecina, ¿cómo está? Hola, ¿quién es su hija, señora Luisa? Ah, mire, qué bueno que me pregunte por ella. Ella se hizo disponible para predicar en el sur de Chile. Quisiera saber qué es de ella. Ya, como le decía, ella se fue al sur, pero nosotros estamos tranquilos porque confiamos en que Jehová de una manera u otra la va a ayudar y no está solita, porque se hacen arreglos dentro de la organización, así que ella está bien cuidada. Pero sabe, me alegro que usted se preocupe por ella y me hace pensar en siervos de Dios, que en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que fueron muy leales y que Jehová los bendijo, ¿no? Y en el caso de mi hija también estamos esperando eso. Y sabe, me hace recordar a un joven del tiempo pasado, al joven Daniel, el profeta. Él, siendo muy jovencito, los llevaron cautivos a un país, a Babilonia, lejos de su padre. Pero a pesar que estaba solito, sin embargo, él se mantuvo leal. Fíjese que los primeros años que estuvo cautivo, el rey exigió que durante 3 años tenía que recibir un alimento y instrucción especial. Pero David, como sabía que ellos hacían, o sea, Daniel, sabía que en Babilonia hacían prácticas que a Jehová no le gustaba, le pidió al que estaba a cargo de ellos que le cambiara la dieta y le diera solamente vegetales y agua. 3 años comiendo vegetales. ¿Qué cree usted que pasó? ¿Cómo lo encontraría el rey cuando fue a inspeccionarlo? Desde luego que muy bien. Muy bien, gracias por su respuesta. Pero hay algo más que quiero que usted me acompañe aquí en la Biblia, en Daniel, capítulo 1, versículo 20, donde muestra que hubo algo más de parte de Jehová. Mire, aquí en el versículo 20, ahí dice: y en lo que respecta a todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey inquiría de ellos, hasta llegó ya los 10 veces mejores que todos los sacerdotes y practicantes de magia. ¿Se da cuenta? Allí dice que cómo lo oyó el rey a Daniel y a su compañero. Bueno, ahí dice que llegó allá los 10 veces mejor que todos los sacerdotes. ¿Se da cuenta cómo Jehová los bendijo? Así también, con el tiempo, hubieron personas que le tenían mucha envidia a Daniel y celoso. Así que le hicieron que el rey hiciera una ley para matar a Daniel. Pero como el rey lo quería mucho, entonces, ¿cómo lo idearon? De que esa ley fuera que nadie adorara a otro Dios, que no hiciera oración a nadie más que a los que ellos tenían. Pero como Daniel hacía oraciones 3 veces al día, y lo hacía en público porque con las ventanas abiertas. Así que cuando Daniel supo de esto, él igual fue y hizo oración a Dios, mostrando que servía a Dios de toda alma. Así que estos malvados lo toman y se lo llevan al rey y lo acusan. Y es llevado al pozo de los leones. Ahora el rey no podía devolverse en la ley porque tenía que cumplirla. Pero el rey confiaba en que el Dios de Daniel lo iba a salvar. Vamos a ver qué sucede en el mismo Daniel. Ahora en el capítulo 6, versículo 22. Mire lo que me gustaría que usted misma lo pudiera ver.
mi propio Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, y no me ha arruinado, puesto que delante de él se halló inocencia, misma de él se halló inocencia en mí, y también delante de ti, oh rey, según acto novicio de ella. Entonces Dios salvó a Daniel, porque el rey cuando fue temprano a ver si estaba bien, porque él confiaba que Jehová lo iba a salvar, y los llama y Daniel le contesta y dice que cómo Dios lo salvó. Bueno, ahí dice que Dios envió a sus ángeles y cerró la boca de los leones. ¿Qué le parece? Una gran bendición, ¿no es cierto? Maravilla. Bueno, esa misma nosotros confiamos que Jehová bendice a los que le sirven de toda alma. Y además el libro de Daniel es un libro de muchas profecías, pero hay una especial para el mismo profeta, que vamos a ver acá en Daniel 12:13. 12:13. Al final del libro dice: y en cuanto a ti mismo, hacia el fin descansarás, pero te pondrás de pie. Entonces está la esperanza de la resurrección. Miren, me gustó mucho lo que me ha hablado, señora Luis. Qué agradable para todos nosotros ver asignaciones de, en este caso, hermanas que se esfuerzan muchísimo por hacer una buena presentación. De hecho, le agradecemos mucho a nuestra hermana Luisa, también de sobremanera a nuestra hermana Sara, porque con las asignaciones que realizamos acá nos centramos en algo espiritual, ¿cierto? A pesar de que nuestras circunstancias personales sean difíciles. Y el punto que estaba trabajando nuestra hermana Luisa justamente apunta a ello. El punto que estaba trabajando nuestra hermana Luisa es un tono conversacional. Este es un elemento que probablemente a muchos de nosotros nos cuesta harto, en realidad. He hablado con hartos hermanitos y hermanitas que llega la hora de predicar en el ministerio, ya sea de puerta en puerta, en la predicación informal, o incluso al hacer estudios, y uno se siente muy rígido. O sea, uno va a hablar algo queriendo decir algo natural, y habló una cosa que no tenía nada que ver con lo que tenía en la mente. ¿Ya ha pasado alguna vez? Incluso a veces le pasan el micrófono a uno acá y uno se tupe, queda mirando, habla un par de cosas y dice, no era nada de lo que yo quería decir, ¿cierto? Pero fíjese que eso lo podemos tratar acá, en la página 179. Vamos a hacer un pequeño resumen. En este punto nos vamos a detener un poquito por lo mismo, porque es muy útil. Es solamente una hoja, son 2 páginas, una hoja completa. Es la página 179. ¿Y qué implica? Que lo que destaca el recuadro dice hablar como es característico de la conversación diaria, pero ajustándose a las necesidades de los oyentes. Probablemente coincidimos todos, y se le agradece mucho a nuestra hermana Luisa, que ella habló como siempre habla, ¿cierto? Como uno la encuentra en la predicación, como uno siempre se pone alegre de solo verla, y la hermana Sarita también habló de la misma manera. No impostamos la voz de la manera distinta, y esa es la idea, que transmitamos lo mismo acá o en la predicación. Eso se cumplió, el objetivo evidentemente se hizo. Y además hay un punto muy interesante, si usted gira su página, en la página 180, en el párrafo tercero, vamos a leer, literalmente dice, si desea que su tono conversacional sea adecuado para el ministerio, es preciso que adopte el hábito de hablar bien todos los días. Eso no implica que deba adquirir una gran cultura, pero es conveniente que se acostumbre a hablar de forma que induzca a los demás a escuchar con respeto lo que dice. Fíjense que lo que nos invita el esclavo es que tengamos una habla correcta. No estamos hablando, como dice ahí, hablar culturalmente, ¿cierto? Pero eso va a hacer que cotidianamente en la predicación nos encontremos con cualquier persona, le vamos a predicar exactamente tal como hablamos, ¿cierto? Y eso va a hacer que también nuestra predicación sea más eficiente. Muchas gracias, hermana Luisa, por su muy buena presentación. Y así llegamos a la última asignación, en el tercer discurso, que corresponde en esta oportunidad a una familia. En este caso va a ser la familia Brizuela. A nuestro hermano Max le invitamos por favor a pasar adelante junto a su esposa, nuestra querida hermana Karen de Brizuela, y también junto al joven Abiel Brizuela. Los tres van a tratar el punto Ciro
Y el tema, la palabra de Dios siempre se cumple. Que hayan llegado hasta nuestra noche de adoración en familia. Para mí es muy grato ver que se han preparado con la información que les pedí que buscaran. Y después de haber hecho la oración, quiero primero que todo expresarle el cariño que siento por ustedes, a ti como mi esposa y a ti como mi hijo Javier. Sin duda que para Jehová debe ser muy lindo ver que como familia le estamos adorando como Él se lo merece. Y todavía hay muchas cosas que podemos hacer por mejorar, y por eso que les pedí que buscaran esa información. Yo quería compartir con ustedes antes que todo una información que busqué acá en el libro Perspicacia, y que hace una referencia de lo que es la familia. Aquí dice que en general el concepto de familia solemos entenderlo con respecto a hijos, a padres, a descendencia y también a ascendencia, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos. Pero la información muestra acá que Jehová tiene su propia familia y que Él la cuida, y que Él nos pone el modelo a nosotros. A su vez también ha dejado a Jesucristo como el modelo para que nosotros podamos ver e imitar. Entonces Jesucristo viene a ser un modelo para nosotros los varones. Como Él amó a la congregación, tenemos que amar a la esposa, y también es un modelo para la esposa, porque Él se portó como una esposa de Jehová. Así que, ¿qué les parece si vamos directamente y repasamos los versículos que teníamos citados? Tú, Karencita, tenías la carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 33. Perdón, Efesios, capítulo 5, versículo 33. ¿Qué te parece si nos comentas la información que buscaste? Bueno, yo busqué información en la Atalaya del año 2011, de agosto, y habla un tema bastante interesante en cómo uno tiene que darle respeto al esposo. Y dice que hoy en día el mundo está preparando las mentes de las mujeres para poder ser igual o mejor que los hombres. Es por eso que Jehová nos aconseja a nosotras las cristianas ahí en Efesios 5:33 que debemos tenerle un profundo respeto a nuestros esposos y llegar a ser un complemento con ellos, no ser iguales o clones de ellos, dice la información. Debemos también reconocer que sí hay mujeres más inteligentes que los hombres, las hay, pero dice acá que no se habla acá de posiciones diferentes, más bien dice que nosotros tenemos que ver al esposo como el cabeza de familia, y Jehová no acepta las competencias. Ahora, ¿cómo podemos respetar a nuestros esposos? La información decía que debemos aprender a escuchar y dejarnos guiar por nuestros esposos con sabiduría, y al estar de acuerdo en las tomas de decisiones, que a lo mejor es lo más difícil que nos cuesta hoy en día, pero tenemos que hacerlo. Debemos de hacer el hogar, dice, del hogar un lugar de descanso, no un lugar de discusiones, porque si hay hijos en casa, los hijos ven y aprenden lo que sus padres hacen, y eso también les va a llevar a ellos a cometer los errores de sus padres. Y en eso quería agradecerte, Karancita, en especial porque tú me colaboras mucho en la educación del niño. Así que, mira, quería que leyéramos juntos aquí la carta a los Efesios. ¿Qué te parece si la buscamos juntos? El capítulo 5, versículos 28, 29 y también el 33, que resume lo que hemos estado conversando. Yo le voy a dar lectura. Dice el versículo 28: de esta manera los esposos deben estar amando a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie jamás ha odiado a su propia carne, antes bien la alimenta y la acaricia, como también el Cristo hace con la congregación. Y el versículo 33 que tú estabas destacando, sin embargo, también que cada uno de ustedes individualmente ame a su esposa, tal como se ama a sí mismo por otra parte,
la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Me agrada verte haciéndolo así, Karencita. Y quería saber si buscaste alguna experiencia, algún ejemplo que pudiera refrendar lo que estamos conversando. Sí, encontré el caso de Mical, cuando llamó a David casquivano, que significa alocado. Esto dice que ofendió tanto a David, pero también ofendió a Jehová. Y de hecho sabemos que a Mical se le castigó con el hecho de no tener hijos. Debo reconocer que al principio lo encontré injusto de parte de Jehová que no tuviera hijos ella, pero comprendí que nosotros las mujeres debemos de pensar antes de poder hablar. Entonces, debido a eso, debemos tenerle un respeto. Dice que es imprescindible al esposo para que la unión del matrimonio sea lo mejor, sea feliz. Muchas gracias, Karencita. ¿Y en el caso tuyo bien? Efesios 6:4. Mira, primero, antes que nada, aparte voy a leer lo que me tocó ver. Dice: y ustedes, padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de Jehová. Yo aprendí en este texto que el deber de los padres es criar a los hijos con disciplina y la regulación mental de Jehová, y además me llamó la atención esa frase de regulación mental, porque significa en la definición que es la dirección espiritual a una influencia sobre la mente. Lo que a esto se refiere es que el joven, cuando es disuadido de su mal camino, y los padres tienen el deber de corregirlo. Y ya muchas veces igual los jóvenes no toman muy buenas decisiones, entonces lo que hacen los padres es guiarlos, y eso depende de las decisiones que tome el joven, que puede entristecer a los padres o no. Qué bueno que hayas buscado esta información, hijo, porque nos ayuda para que tú comprendas el rol tuyo, como el nuestro, de educarte para que la hagas a Jehová. Muchas gracias, familia, por su vida. Le agradecemos a la familia Brizuela, porque como hemos hablado en otra ocasión, esta presentación es muy hermosa para todos nosotros, nos beneficiamos mucho. De hecho es tan así que cada tanto se hace, y créanme que es difícil hacerlo porque adelante no es solamente el nervio de uno, sino que el nervio de los demás también, y se tiende a pegar. Pero como probablemente todos notamos, nuestro hermano Max aplicó una manera lógica de expresar lo que quería transmitir a su familia, y también dentro de lo que podemos destacar, el punto 48 habla de una argumentación que induce a razonar. Se pudo percatar ya del tono en que ocupó nuestro hermano Max. Además hizo referencia, cuando habló al respecto de lo que estábamos conversando, que el punto a tratar era consejos de la Biblia para los padres y esposos. Ese era el punto que estaba trabajando. Yo me equivoqué, nombré el de la semana pasada. Pero cuando fue así, él lo hizo de una manera no autoritaria. Fíjese que este punto destaca el hecho de que la persona que esté hablando no quiera imponerse a los demás, sino que llegue a razonar con ellas de una manera agradable, de tal manera que la mente y el corazón de los oyentes no se cierre. Fíjese que nuestro hermano Max, de hecho probablemente todos lo identificamos de esa manera, él se caracteriza por ser amable y muy afable. Y eso hace que también el auditorio, que en este caso fue su propia familia, lo escuchara con atención. ¿Se imagina a Jesús hablándole a su auditorio de una manera dura y dogmática? ¿Cierto? Que está alejado de lo que uno se imagina. Lo hizo con cariño, con cercanía. Y nuestro hermano Max refleja aquello. Así que le agradecemos mucho a nuestra querida familia Brizuela. A continuación, pasamos a nuestra tercera reunión, nuestra reunión de servicio, y dejamos a nuestro hermano Eduardo Ramos.